en las Sagradas Escrituras. Ustedes saben que hay muchos dichos populares que se basan en las Sagradas Escrituras. Entonces la gente no sabe cuál es el origen de lo que habla. Y mucha gente también se mueve con principios bíblicos y ni siquiera sabe que no son. Algunos otros que son más inteligentes escudriñan la Escritura, obtienen los principios bíblicos y aunque no son creyentes los ponen a funcionar y les funciona. Y hay bendición. Y a veces nosotros los cristianos, conociendo las Escrituras, no ponemos por obra lo que la Biblia dice para nuestra bendición. Pero este dicho es muy conocido y muy popular. De todo hay en la viña del Señor. De todo hay en la viña del Señor. ¿Lo hemos dicho alguna vez? De todo hay, ese es el primero. De todo hay en la viña del Señor. Ese es el primero. Ese dicho conocemos que no es otra cosa que una expresión de las Sagradas Escrituras. De todo hay en la viña del Señor. Punto número 2. No es lo mismo un falso cristiano que un cristiano inmaduro. No es lo mismo un falso cristiano que un cristiano inmaduro, aunque los podemos confundir. No es lo mismo un falso cristiano que un cristiano inmaduro. Ese es el punto número 2. Recuerden que estamos hablando en esta mañana de la parte número 10 del tema principal que hemos venido tocando, principales características del discípulo del Señor. Y tercero, límpiate para ser usado por Dios. Límpiate para ser usado por Dios. Punto número 1, de todo hay en la viña del Señor. Punto número 2, no es lo mismo un falso cristiano que un cristiano inmaduro. Punto número 3, límpiate para ser usado por Dios. Esto basado en el segundo libro que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, la segunda carta, la segunda epístola. Bien, entonces vamos al punto número 1 para desarrollar el tema de esta mañana. De todo hay en la viña del Señor. De todo hay en la viña del Señor. En la casa de Dios encontramos creyentes maduros, creyentes en proceso de madurar y creyentes que son absolutamente inmaduros. No siempre la vida cristiana está asociada, relacionada con el tiempo que ha transcurrido desde que tú conoces al Señor. Pero sí se necesita un tiempo mínimo para ser instruido en la verdad de Dios y aprender la sana doctrina bíblica. Pero no podemos decir que porque una persona conoce al Señor 30 años atrás, ya necesariamente sea un cristiano maduro. Debería ser, pero la madurez del creyente no depende solamente del tiempo. El tiempo debería ser un factor importante, pero vemos creyentes de un año que pueden tener mayor madurez espiritual que creyentes de 20 y 30 años. Estamos hablando entonces de que la madurez está relacionada con mi relación con Dios más que con el tiempo que hace que yo a Él le conozco. ¿Me estoy explicando? La madurez viene a causa de ejercitarme en los sentidos espirituales en cuanto al conocimiento de lo bueno y lo malo, discerniendo el espíritu. Pero el asunto no está relacionado con tiempo. No podemos pensar como en el ejército que en la antigüedad hace la diferencia. Ustedes saben que algunos hubo en el ejército, algunos estamos actualmente producidos en el ejército. Allá no estuve en el ejército, pero algo medio de comida soloso, algunos dicen mi antiguo. Porque puede tener el mismo rango, tú tienes que conocer algo de eso, mi antiguo, tiene como el mismo rango, pero el otro entró a las filas tiempo anterioridad, mi antiguo. Podemos decirle a alguno, tú eres mi antiguo. Pero eso no significa que tenga mayor autoridad. En el caso de la vida cristiana. Debería ser, pero no es así. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 20. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 20. Ahora, hace 8 días y hace 15 días, en las reuniones tocamos el pasaje de 1 Corintios capítulo 13, donde el Señor, a través del apóstol Pablo, nos habla de que la obra, es hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, predicar el evangelio y hacer discípulos.
hablamos de que la obra se probará mediante qué? Bueno, cual sea tu obra, el Señor la probará. Así que aquí está relacionado lo que dice el apóstol Pablo con esto que él mismo escribe en el capítulo 13 de 1 Corintios. Pero vamos a mirar el versículo 20 de 2 Timoteo capítulo 2. Dice, pero en una casa grande, aquí se está refiriendo a la iglesia de Cristo, no solamente hay utensilios de oro y de plata. Recordemos que el Corintios nos decía que la obra de cada uno, y la versión de la traducción viviente, con la versión internacional decía, lo que cada uno ha enseñado se probará a través del fuego. La versión de la Valera dice, la obra de cada uno. De ahí obtuvimos con claridad que la obra tiene que ver con lo que tú enseñes. Cada obrero de Dios, y cada cristiano es un obrero, cada obrero de Dios debe enseñar, es lo que vamos a enseñar. Pero entonces aquí el apóstol dice, hay utensilios. Un utensilio es un artefacto que se usa para un propósito. Si tú necesitas almacenar agua para tenerla disponible, ¿qué usas? Una jarra, una vasija, un recipiente. Eso se llama recipiente porque recibe y contiene, ¿verdad? Nosotros somos recipientes en las manos de Dios. Recibimos y contenemos. Pero hay recipientes que son mucho más resistentes que otros, dependiendo de cómo hayamos edificado nuestra vida y de cuál sea nuestra relación con Dios. Así que los que son más resistentes pueden contener mayormente la gloria de Dios, porque al pasar por el fuego no se destruirá. El recipiente debe contener la gloria de Dios. La Biblia dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Así que tenemos que guardarnos de la contaminación y tenemos que procurar ser recipientes útiles en las manos del Señor. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos, manifestar la plenitud de la gloria de Dios, y otros para usos viles. No es suficiente tu recipiente si no llegas a ser suficiente. Al pasar por el fuego se quemará y no podrá contener la gloria de Dios. Por eso a veces cuando vienen las dificultades, las luchas, las pruebas, aún la tentación, y no estamos cimentados y fundamentados, como lo vimos hace 15 días en la roca, podemos caer. La Biblia dice, bienaventurado el varón que escucha estas palabras y las hace, dijo Jesús. Cuando se refería a lo que el Señor estaba enseñando, su doctrina, su enseñanza verdadera, pura y sana, será semejante a aquel que construyó su casa sobre la roca, que escucha las palabras y las hace. Vendrán ríos, volverán vientos con fuerza, pero la casa no caerá, porque estará cimentada sobre la roca. Pero aquel que escucha esas palabras y no las hace, le compararé, dijo Jesús, a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon con ímpetu y cayó el terreno de su vida. Que el Señor nos guarde a cada uno, a pesar de que podamos estar en un proceso de maduración, de permanecer como utensilios viles. Necesitamos ser transformados de utensilios de madera a utensilios de oro, de plata y de piedra. Si lo asociamos con Corintios. Aquí el apóstol habla de oro y de plata, utensilios. En la versión nueva, versión internacional de las Sagradas Escrituras dice: en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Necesitamos crecer y avanzar y limpiar nuestra vida. Pero vamos a ver la medida que desarrollemos el tema sobre la base del contexto de segunda de Timoteo 2:20. Pero lo que quiero decir en este primer punto es que en la casa de Dios hay de todo. En la casa de Dios hay de todo. Hay recién convertidos, hay hermanos que llevan 10, 15, 20, 30 y hasta 50 años con conocer al Señor. Y dentro de los que llevan 50 años hay cristianos maduros, y dentro de los que llevan 50, 40, 20 o 10 años hay cristianos maduros. Pero también a veces en los lugares, en los recintos donde nos reunimos,
Hay otros que no son hermanos, sea porque son simpatizantes, o sea porque, como nos lo muestra la Escritura, pueden venir con un propósito distinto. Vamos a ver qué nos habla el Señor acerca de eso. Pero debemos tener claro que la casa del Señor no es de todo. Algunos pertenecen y otros no. Recordemos aquí que alguna vez decíamos, el hecho de que tú entres a un garaje no te hace un vehículo. El hecho de que tú, o no tú, pero cualquiera entre en la iglesia cristiana no te hace cristiano. El ser cristiano no es congregarse, es al revés. El que es cristiano se congrega, pero no porque se congregue es que sea cristiano. Esto es cristiano. Así que quien entra a una iglesia no necesariamente es un hijo de Dios. Pero si tú eres un hijo de Dios, te congregas en medio de los hermanos en la fe. Recordemos que la iglesia ni siquiera es el templo. Culturalmente somos nosotros. Culturalmente hablamos de voy a la iglesia, porque ahí es donde se reúne la iglesia. En realidad deberíamos decir voy al templo, voy al auditorio, voy a la casa, voy a la sede, voy a la bodega, como algunos que desafortunadamente también a veces en el cuerpo de Cristo, que describen nuestras iglesias pequeñas como los garajes. Entonces cualquier negocio que sea de poca valía, eso es de garaje. Esa es una empresa de garaje, esa es una fábrica de garaje, esa es una iglesia de garaje. Pero la iglesia no es porque esté contenida dentro de un lugar. La iglesia es porque es la reunión de los hijos de Dios. Esa es la iglesia. Así que hoy somos iglesia. ¿Amén? Somos iglesia. Es iglesia. Si has confiado en Cristo para tu salvación, es iglesia. Pero dentro de los lugares en donde nos reunimos, podría haber gente que a veces tenga y no es iglesia. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Por eso dice ese primer punto de toda la vida del Señor. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Aquí, refiriéndose el apóstol Pablo a la casa grande, sí está hablando de la iglesia de Cristo. Pero si hablamos nosotros del lugar en donde nos reunimos, pudiera pasar, y pasa, y va a suceder, y nos ha sucedido a nosotros también, como sucede en cualquier lugar, que venga una persona y se siente en este lugar y puede venir muchas veces en mucho tiempo y no necesariamente es el hijo de Dios. Punto 2. No es lo mismo un falso cristiano que un cristiano maduro. No es lo mismo. Llegará el tiempo en que el Señor mismo va a apartar lo bueno de lo malo. No nos corresponde a nosotros hacerlo en ese tiempo. Darnos a la tarea de apartar lo bueno de lo malo. Segundo punto, lo repito para los que no lo notan. No es lo mismo un falso cristiano que un cristiano maduro, si no alcanza a ser importante. No es lo mismo un falso cristiano que un cristiano maduro. Y decía, no nos corresponde a nosotros en este tiempo discriminar, o mejor, decidir, determinar quién es qué. Vamos a ver un poquito de eso porque eso tiene que ver con la disciplina en la casa del Señor, pero también con un pasaje que es una parábola que el Señor enseña. Hay muchas características externas que son similares entre un cristiano maduro y uno que no es verdadero cristiano. Tengamos presente eso. Por eso es muy difícil, y por eso el Señor tiene una indicación en esta parábola, decir, usted sí es, usted no es. La Biblia dice, no te preguntes qué ir al cielo. Eso es entre Dios y tú. Eso es entre Dios y tú. Pero sí, para aquel que se llama creyente, hay unas características que debemos poner por obra. La Biblia dice, el apóstol Pablo enseñó esto. Dice, yo no les he dicho que no se cumplen con los adultos, con los fornicarios, con los idólatras, con los maldicientes, pero sí les he dicho que no se cumplen con aquellos que llamándose hermanos, mueren a adúlteros, fornicarios, idólatras, maldicientes, con los tales aún coman. Así que hay una instrucción del apóstol Pablo sobre aquellos que se llaman cristianos. Y que seguramente lo son, aunque estén en una condición de pecado. Pero vamos a mirar el texto bíblico
No perdamos, por favor, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20, y vamos a ir a un pasaje que está en el libro de Mateo. Mateo capítulo 13. Pero antes de leer Mateo 13, ahora les voy a decir qué versículos, hay 2 cosas que debemos practicar en la iglesia respecto de saber quién es y quién no es. Los creyentes debemos cuidarnos de los que por el Espíritu Santo sabemos que en realidad no son hijos de Dios. ¿Me estoy explicando? Tú debes cuidarte cuando tú sabes por el Espíritu Santo, y si tú eres cristiano tienes el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, y creo que yo también tengo el Espíritu, cuando él hablaba de alguien que se conducía de manera incorrecta. Porque se los falsos apóstoles, pero lo que te estoy diciendo es, si tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a poder discernir en un momento dado quién podría llegar a ser un falso cristiano o quién pudiera ser un cristiano inmaduro. En cualquiera de los 2 casos debes cuidarte para no permitir ser contaminado. ¿Estoy explicando? Tú necesitas usar los dones y lo que Dios te ha dado para edificar el cuerpo de Cristo. Si tú identificas que hay alguien que está en debilidad, la Biblia nos enseña y nos anima a que podamos levantarlo. Soporten a los débiles. Soporten a los débiles. Es soportar que me pongo a hablar de la vida. No, eso no es el sentido de soportar. Aquí la palabra soportar es sostener, un soporte. ¿Cuántos tienen televisores postrados en el techo? Bueno, no en el techo, digo, la pared. En el techo es más que en la pared, ¿cierto? Esa base fuerte, esa armazón fuerte es un soporte. Sobre eso está sostenido el peso del televisor para que no caiga. Si tú eres un verdadero cristiano, debes soportar el peso de la debilidad de tus hermanos en la fe para que no caigan, y animarles, exhortarles, impulsarles al crecimiento. Esa es la verdadera manera que nos debemos relacionar con los hermanos en la fe que son débiles, no para participar de su debilidad. Vamos a leer la parábola y vamos a ver por qué el Señor dice lo que dice en esta parábola. Pero que tengan en mente lo que les acabo de compartir. Mateo capítulo 13, versículo 24. Vamos a ver toda la parábola. Y damos una explicación que el mismo Señor Jesucristo hace acerca de esta parábola. Dice así, Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola, diciendo, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y la buena semilla son los hijos de Dios. Aquí la semilla no hace referencia a la palabra del Señor en este contexto de esta parábola, sino a los hijos de Dios. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Alguien podría decir que no te cojan por ahí dormido, pero también la Biblia enseña que debemos dormir. Entonces no podemos juzgar si de pronto en la noche vino el que sembró la cizaña y estábamos dormidos. En el sentido físico es necesario dormir. En el sentido espiritual es necesario velar en todo. Así que estamos durmiendo, tenemos que estar atentos y velar. Pero aquí nos muestra la parábola que vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ese hace eso. Tierra y se va. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Cuando se sabe un poquito acerca de la agricultura, el trigo cuando está verde es muy similar a la cizaña. La cizaña permanece verde, el trigo madura y cambia de color. Ahora dice, y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 21. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer justamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, dejad los manojos para quemarla, pero recoged el trigo y el trigo son los hijos de Dios, las cizañas son los hijos del enemigo.
Los hijos del enemigo serán sembrados dentro del mundo. Luego el Señor, en el versículo 36, cuando los discípulos le preguntan, le dicen, por favor, explícanos una parábola, el Señor se los explica. Y les dice, el versículo 37, Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla, que es la buena semilla de sus hijos, es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno del fuego. Allí será yo y el crujir de dientes. Cuando aquí las figuras está hablando del reino, está hablando de todo el gobierno de Dios. Porque el que está en el reino de Dios ha sido salvo por la gracia, permanece en el reino. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a ver qué nos dice la nueva traducción viviente de este pasaje. La siguiente es otra historia que contó Jesús, el reino del cielo, con un agricultor que sembró una semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es la obra del enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza? Le preguntaron. Dijo, no, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas como la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, ponen los ojos y la quemen y que pongan el trigo en el grano. Llegará el tiempo que el Señor quitará de este mundo los que son, digamos nuestras palabras, los que somos y los que no somos. Porque dice que el campo es el mundo, no es la iglesia. No es la iglesia. No es la iglesia. A diferencia de lo que nos dice 2 Timoteo 2:20, si está hablando de esa casa grande como la iglesia. En la iglesia hay utensilios de barro, de madera, pero en la iglesia también hay utensilios de oro. Pero fuera de la iglesia están los hijos del enemigo, que fueron sembrados por el enemigo en el mundo. ¿Me estoy explicando? Por eso es importante que entendamos la diferencia entre lo que es un templo y la iglesia de Cristo. Así que si el enemigo sembró su semilla de cizaña en el mundo, esa semilla de cizaña sembrada en el mundo puede venir a donde se reúne la iglesia. Y puede mostrarse como si fuera iglesia, pero no lo es. Ahora, la Biblia dice que no debemos separar el trigo de la cizaña, porque habría que arrancarlo. Y al arrancar la cizaña, podríamos arrancar el trigo. ¿Por qué? Se lo mencioné desde el principio. Hay muchas características similares entre uno que es un cristiano maduro y uno que es un falso cristiano. Muchas. Un cristiano maduro, bueno, aquí vale la pena decir esto. Podemos ser inmaduros en algunas áreas de nuestra vida. Puede ser que alguna área de nuestra vida no maduró lo suficiente y necesitamos crecer y madurar en ella. Pero cuando somos cristianos inmaduros, entonces no nos diferenciamos de aquellos que no son hijos de Dios. ¿Algunas veces hemos podido ver eso? Algunas veces tenemos luchas en nuestra alma. Y esos presos de pecado de que habla el apóstol Pablo florecen y salen a la luz. Somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero a veces tenemos conductas y maneras de pensar, de sentir, de hablar y de obrar diferentes a los verdaderos cristianos y nos podemos asimilar a una persona que camina en el mundo y que puede ser un hijo del enemigo, que puede ser bravo en este mundo como cizaña. ¿Qué pasa con la cizaña? La cizaña es una mala hierba. ¿Y qué produce? Produce daño al verdadero fruto, al trigo. La cizaña absorbe los nutrientes de la tierra, absorbe el agua y todo lo que requiere el trigo, y entonces le resta alimento al trigo.
Por eso es muy importante discernir la cizaña. Pero el Señor no dijo, arránquela. Porque podríamos cometer el error de estar arrancando del reino de Dios a verdaderos hijos de Dios que están en proceso de maldición, que son bebés en la fe y que todavía se conducen como si estuvieran en el mundo. Y no tiene nada que ver con el tiempo que hace que caminamos en Dios, como lo decimos al principio. Si somos honestos, debemos reconocer que al menos en alguna área de nuestras vidas tenemos inmadurez. Ahora, en la vida cristiana a veces también sucede como en la vida natural, porque encontramos personas que pueden tener 50, 60, 70 y hasta 80 años y más y ser inmaduros en alguna área de sus vidas. ¿Ustedes creen que eso puede pasar? No estoy hablando de que cuando llegamos a cierta edad de pronto comenzamos a conducirnos en algunas actitudes como si fuéramos niños. No hablo de eso. Hablo de lo que está también en la mente y del proceso de madurez de todos los demás. Así que tenemos que aprender y por el Espíritu Santo pedirle al Señor discernimiento para poder entender cuáles son aquellos que son cristianos maduros, de los cuales tenemos que tener la precaución de que estamos puestos para ayudarles, y cuáles son los hijos que no son de Dios. A ellos que tenemos con ellos que tenemos que hacer. Ustedes me van a contestar. Con los que no son de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Arrancarlos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Soportarlos? Bueno, sí. ¿Compartir qué? Compartir el Evangelio. Hablar de las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que tenemos que hacer con aquellos que fueron sembrados por el enemigo. Ahora, dentro de la iglesia, a veces la iglesia puede sufrir disminución en su fortaleza a causa de que se ha permitido que el que es cizaña, los que son cizaña, absorban los nutrientes que son para la iglesia. Nosotros tenemos la responsabilidad de discernirlo, pero no de arrancar. No podemos arrancar. El Señor dijo, no arranque la cizaña porque podrían arrancar el trigo. Ahora, si reconocemos que hay un verdadero cristiano que está caminando en una actitud, en una condición, en una circunstancia inapropiada, nosotros, dice la Escritura, que somos espirituales, debemos aprender. Hay un diseño de Dios para la disciplina de la iglesia. Pero también la Biblia dice que Dios, al que ama disciplina, ya sobre todo el que tiene por hijos. Si tú eres un hijo de Dios, y puede ser que en alguna área voluntariamente estás caminando de la manera que no es correcta, es muy claro que el Señor mismo te va a disciplinar. No desechemos la disciplina del Señor. Hay circunstancias en nuestra vida que vienen no porque Dios nos haya abandonado, no porque Dios no tenga poder y no sea real, sino porque nuestras acciones han hecho que la disciplina de Dios venga sobre nosotros. Pero la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Así que si viene disciplina a tu vida, dale la gloria a Dios. Porque la disciplina hará que tu vida se enderece, y al enderezarse podrás caminar como Dios espera que camines, y la bendición que no había estado por caminar torcido, ahora vendrá. Así que no le tengamos temor a la disciplina, no nos gusta. Aquí no entra la disciplina, nadie. Pero si alguna circunstancia que estás teniendo en tu vida, la vives sabiendo que es causa de lo que has hecho, de disciplina del Señor, honra al Señor por eso y cambia a la disciplina. Hay una disciplina que es la que la iglesia debe observar, que no vamos a tener aquí en el libro de Mateo, donde enseña. Pero el Señor me enseña. Cuando el trigo aún no ha madurado, es del mismo color verde, lo hemos mencionado de la cizaña. Por eso se puede confundir el trigo de la cizaña. Por eso no podemos tratar de arrancar la cizaña porque arrancaremos un trigo. Ya he mencionado que no solamente la cizaña al absorber los nutrientes hace que el trigo pueda perder 100% su valor, sino que también la cizaña es un productor de hongos y de otras, digamos así, enfermedades que pueden dañar el trigo.
uno podría decir, ¿por qué el Señor no le dio a los discípulos una estrategia para que con cuidado, minuciosamente llegaran todas las cizañas y nos levantaran? Porque nos resta bendición. Hay dos razones. La primera, la que mencioné, podríamos confundir y estar arrancando los verdaderos hijos, estar quitando de la bendición a los verdaderos hijos. Pero la segunda es para que tengamos discernimiento y también podamos usar las armas que Dios nos ha dado para bendecir a los que están en nuestro reino, que es el reino de Dios. El arma se llama, la principal arma de guerra espiritual que tiene el cristiano, que es el Evangelio de la salvación. No hay arma de guerra espiritual más poderosa que la predicación del Evangelio. Porque cuando tú predicas el Evangelio, estás derribando fortalezas. Estás permitiendo que el Espíritu Santo de Dios redarguya al que no conoce al Señor de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces cae lo que en él se había establecido como reino de tinieblas y hay libertad. A veces pensamos que debemos hacer guerra espiritual, debemos sacar a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, los lugares celestes, en el primer cielo, para que definitivamente seamos libres de esclavitud. Pero mientras esos principados y esas potestades tengan dominio sobre los hijos de Satanás, no pasará nada. Necesitamos quitar el dominio de Satanás sobre ellos, y es que ellos cedan su voluntad, que la tienen entregada al enemigo, se la entreguen al Señor. Por eso el evangelismo es la más grande arma de guerra espiritual. Si hablamos de guerra espiritual, tenemos que hablar de evangelismo puro, evangelismo real, el evangelismo que habla de las buenas nuevas de salvación, que habla de Jesús como el único y verdadero Dios. Yo les he dicho, no hablen de Dios. Quizá que tomara esta enseñanza como lo suelen hacer los que son expertos en Biblia, en ustedes, y toman una porción de las enseñanzas, y miran este pastor mío que está enseñando. Más de uno de los pastores que son importantes tal vez en esta ciudad han sufrido eso de los medios. Entonces toman una parte, lo publican y dicen, mira lo que está diciendo este pastor. Y si hay que tomar ese pedacito por decir lo que está diciendo este pastor, no prediquen a Dios, no hablen de Dios. Lo que estoy diciendo, no hablen de Dios con minúscula. Habla de Cristo. Habla de Cristo. Porque cuando tú hablas de Dios, la gente piensa en su Dios. No piensa en el único Dios. Real y verdadero. La Biblia dice, solo hay un Dios. ¿Y un solo qué? Mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Cuando hables de Dios, habla de Cristo. Y claro, puedes hablar de Dios en ese contexto porque Jesucristo es Dios. ¿Estoy explicando? Pero la más grande y poderosa arma de guerra espiritual se llama la predicación del Evangelio. Pero el Evangelio verdadero. No prediques el Evangelio de la sanidad solamente. Jesús sana, pero Jesús sana a los incrédulos también. No prediques solamente el Evangelio de la prosperidad. Sí, Jesús prospera, el Señor prospera, pero también puede prosperar a los que no son cristianos. Porque dice la Biblia que gracias a Dios son los presentes de Dios. Y hay incrédulos que usan los principios de la Escritura, que ni siquiera son los que usamos, y son más bendecidos por Dios financieramente que los hijos del reino. Porque practican los principios de Dios los incrédulos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un hermano colombiano de ascendencia judía. Con un judío. Próspero, muy próspero. Pero con judíos no son. Yo creo que ni siquiera asistía a la sinagoga. Y que yo sepa, por lo que pude ver, es relativamente cercano, pero cumplía los principios. Por alguna frecuencia yo veía a los rabinos allí en su oficina. Y seguramente los rabinos estaban allá para recibir los diezmos, las ofrendas, las primicias. Y yo lo dice. Debemos predicar el verdadero evangelio, el evangelio de la salvación. Cristo fue a una cruz para morir en tu lugar. Porque lo que tú te merecías como yo era la muerte eterna a causa de tu pecado, pero Cristo toma tu lugar, toma tu pecado y te hace nueva criatura sin pasar por su voluntad.
el Evangelio. No hay una grande guerra poderosa espiritual, de armas poderosas en la guerra espiritual, que la predicación del Evangelio. Así que el Señor permite que la cizaña tenga. El problema está en que a veces dejamos que la cizaña haga su obra. No debemos permitir que la cizaña haga su obra para molestarnos con la bendición. ¿Está conmigo? Al que es débil en la fe, sopórtalo, sosténlo, anímalo, habla de la verdad, ayuda en su edificación, impúlsalo. El problema está en la iglesia de Cristo cuando desafortunadamente por simpatías o por relaciones o por lo que fuera, nos unimos a hermanos débiles en la fe y adoptamos sus mismas debilidades. Entonces pensamos que la comunión del cuerpo de Cristo está relacionada con eso. Es que tenemos un grupo tan rico, la pasamos súper bien, pero resulta que algunos de los del grupo están contaminando a los otros en alguna de sus debilidades. Entonces hace la labor del enemigo aún en medio del trigo que se ha dejado envenenar y mermar de los nutrientes por la cizaña. Y muchas veces son hermanos en la vida, y no las cizañas. Tengamos cuidado y tengamos precaución, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice así que la capital debemos asistirle como firmes y qué? La fe. Por favor, hermano querido, si tú te reúnes con alguien, con un hermano de esta congregación o de cualquier otra congregación, y tú identificas que hay una actitud de debilidad pecaminosa, exhórtale en el amor del Señor. No permitas que esa inmadurez afecte tu madurez espiritual, sino que con tu madurez espiritual tú puedas ayudarle al hermano a seguir madurando en fe. No es para condenación, es para edificación, porque estamos puestos para edificar, pero también para arrancar en un momento dado. No aquí la cizaña, pero sí arrancar de nuestros hermanos en la fe aquello que podemos con autoridad espiritual quitar. Yo mencioné hace 8 o 15 días aquel pasaje del Señor Jesucristo cuando dice que debemos primero sacar la viga de nuestro propio ojo para ver bien y poder sacar la paja que está en el ojo de nuestro hermano. Eso quiere decir que Dios, por el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, te dio a ti las armas y la autoridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. No juzguéis, está hablando del juicio. ¿Por qué el juicio es malo? ¿Saben cuándo el juicio es malo? Cuando tú que juzgas a otros haciendo el juicio. Pero si juzgamos con justo juicio, cuando juzgamos lo que estamos diciendo, estamos discerniendo lo que Dios dice, para la edificación del hermano, entonces la actitud es otra. Entonces, si tú ves que tu hermano está en una situación que no es la correcta, que no está en bendición, llámalo aparte. Mire, he notado que tú tienes esa debilidad. Miren, de todo hay la viña del Señor. Como la primera frase, de todo hay la viña del Señor. Estaba investigando un poquito en internet y vi un artículo. Eso que estaba buscando un tema y después llegó a otro tema y se queda un poquito ahí. Y era alguien escribiendo en un blog acerca de ciertas características de ciertos pastores. Entonces yo pude identificar que ese varón que estaba escribiendo en ese blog había tenido una experiencia negativa en la iglesia. Entonces él escribe con aparente tanta autoridad que después de leer el blog dice, uy, este man tiene toda la razón. Te voy a revisar a ver si no tiene lo que me voy a decir. Pero alguien más al final dice, muchas gracias por escribir esto, pero se te ha olvidado este principio. ¿Y saben cuál es el problema en la iglesia de Cristo? Que a veces hacemos enseñanzas y doctrinas de experiencias particulares.
Y ese ejemplo que yo les contaba alguna vez. Imagínense lo que me pasó, puede contar a algún cristiano. Estaba orando y el Espíritu Santo de Dios me dijo, póstrate, y yo me postré. Y cuando el Espíritu Santo me dijo que me postrara y me postré, el Espíritu Santo puso sobre mí y yo pude sentir un manto. Y sentí el calor del Espíritu Santo. Y entonces allí supe que estaba en la presencia de Dios. Experimenté la presencia de Dios. ¿Ustedes creen que soy de Dios? Ahí dice la pregunta. ¿Ustedes creen que Dios no le puede decir a alguien que se postre? Y Él no puede, Dios no puede poner sobre esa persona, sobre su hijo, el manto que le cubra. Claro que vamos a entender lo que pronto sí pudiera ser de Dios. El problema es si ese varón se para delante de una congregación y dice, solamente para que la presencia de Dios venga contigo, tú te tienes que postrar y esperar que Dios te ponga en mano. Y ese varón del que estoy hablando soy yo. El Espíritu Santo un día hizo eso conmigo. Pero si yo me paro delante de ti y te digo, la única manera de experimentar la plenitud del calor y la presencia del Señor es que tú te postres y que esperes que el Señor te ponga un manto. Podemos hacer, como decía, que fuera en una de las empresas que trabajé, podríamos dormir el sueño de los justos y que nunca suceda. Porque Dios tiene un trato personal contigo. Pero lo que se nos ha olvidado es que tenemos la palabra profética más segura, la que hacemos bien, estar atentos y con la excusa, Dios me dijo, los cristianos han hecho barbaridades. Barbaridades. Con la excusa Dios me dijo. Si Dios te dijo que usa la Biblia, claro, que puede decir, pastor, así Dios me dijo que casara con esta mujer. Y ahí las oraciones en la Biblia. Bueno, que pero si Dios te dijo, entre comillas, Dios te dijo, deja la una y vete con la otra, ¿será que no es? Pues si es tan espiritual, pero yo con tanta sensibilidad a la voz de Dios, que Dios clarito me dijo por el Espíritu, deja tu mujer y vete con aquella mujer que se oponía en el vosotros necesitáis creer. Apartad de maldición y entrar en bendición. ¿Pero qué dice la Escritura? No adulteres. Punto. La vida es sencilla. Es fácil de comprender. Si tienes el Espíritu Santo. ¿Amén? Límpiate para ser usado por Dios en su obra. Entonces les pedí por favor que nos fuéramos de 2 Timoteo, vamos al versículo 21. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21. Dios quiere hacer de todos sus hijos instrumentos de gloria, instrumentos de honra. Dios quiere manifestar su gloria a través de sus hijos. Tú y yo estamos puestos por Dios para manifestar su gloria. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se adultera, ya no sirve más sino para ser pisoteada por los hombres. Yo les hablé hace unos cuantos meses, con decir estoy salado, refiriéndote a que estás en maldición. Si estás salado, estás en bendición. Díganme, si estás salado, estás en bendición. Porque la sal es bendición. La sal del antiguo pacto era usada para los sacrificios que eran agradables al Señor. Y la sal del nuevo pacto hace referencia a que tú preservas de la corrupción, tú das sabor al mundo, tú eres sal. Pero también eres luz. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el contenido de un recipiente que está sucio? Nadie querrá tomarse un vaso con agua, cuyo vaso previo
o la condición del vaso previamente antes de depositar el agua estaba sucio. Creo que aquí todos, sin excepción alguna, procuran lavar muy bien sus trastes, su loza, antes de ingerir alimentos. Por más delicioso que sea el jugo que prepares o el alimento que prepares, si el vaso está sucio, no lo vas a consumir. Dios espera tener vasos limpios para manifestar su gloria. Eres un recipiente del Señor. Y a medida que vas madurando y vas creciendo espiritualmente, ese recipiente deja de convertirse, deja de ser un recipiente de barro para constituirse un recipiente de honra, de oro, un recipiente precioso, que al pasar por la prueba, por el fuego de la prueba, permanece y sigue conteniendo la preciosidad de la gloria del Señor. Así que yo mismo tengo que decir, limpia mi Señor, limpia para ser un vaso honroso, un recipiente honroso en las manos del Señor. Yo no sé si tú en algún momento de tu vida has dicho, Señor, quisiera partir contigo, es mucho mejor, como lo dijo Pablo. Tú sí, contigo. ¿Alguien más ha dicho alguna vez, yo quisiera partir? Hay dos maneras de decir yo quisiera partir. Porque estás hasta aquí y ya te quieres ir. Como le pasa a los jovencitos, a los muchachos en las casas de sus padres que están hasta aquí. Y se les regresa el primer consuelo por ahí lampiño. Y dice, yo me voy con ese porque estoy hasta aquí. Y salen de Guatemala, mandaron a Pequeño. ¿Sí? Pero a veces los cristianos estamos, Señor, ven, porque ya estamos hasta aquí. Pero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, de boca del profeta inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan, el Espíritu de la iglesia dice, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ya hay un anhelo ardiente de intención por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Si anhelamos la presencia del Señor, anhelamos entonces apartarnos de contaminación y de todo lo que no es Señor. ¿Cuántos aquí han experimentado una gran mano? ¿Cuántos aquí han experimentado tentación? ¿Por qué crees que el Señor le enseñó a sus discípulos cuando oren así? No me dejes caer en tentación. Líbrame de todo. Es tiempo que nos limpiemos. Dice la Escritura, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? De todo lo que el apóstol ha estado hablando, de lo que hemos venido enseñando por semanas enteras, acerca de qué es lo que un discípulo de Cristo no debe hacer. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. ¿Y dispuesto para qué? Para toda buena obra. No puede haber una buena obra de un cristiano que está contaminado. Ahora, yo no estoy hablando de perfección. ¿Cuántos perfectos hay aquí? ¿Cuántos santos hay aquí? Levanten la mano los perfectos. Levanten la mano los santos. Y yo soy santo porque Cristo me cantó. Pero ahora, Él está haciendo contigo y conmigo un proceso de santificación. ¿Hemos entendido lo que es ser santo? Eso es muy importante, eso es doctrina fundamental. Dile a alguien, eres un santo, eres santo. Nadie podría decir, santo yo, pero ni en las curvas. Porque tenemos el criterio de pensar que santo es el perfecto. No, santo es el que ha sido apartado. ¿Qué te santifica? Que tiene su sello. El sello del Espíritu Santo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Eso es como los que, si ustedes recuerdan, en las películas, ustedes estaban una vez en alguna película, lo que se usa para poder reconocer propiedad en los animales, el ganado. ¿Alguien ha visto una marca de ganado alguna vez? Ustedes se imaginan el dolor de esos becerros.
y los esclavos que se sienten gravísimos, ¿no? Porque los marcaban como propiedad de, cuando somos los seres humanos propiedad de Dios. En el caso de ganados marcados, un dolor fuerte por el ser marcados. Pero hay alguna manera, después de haber sido marcados con fuego, de que esa marca desaparezca. Ha sido marcado por el fuego del Espíritu, ha sido marcado por el sello del Espíritu. Es sellado o sellada por el Espíritu Santo. Así que nadie te podrá arrancar de la mano del Señor. Dígale, nadie te podrá arrancar de la mano del Señor. Nadie te podrá arrancar de la mano del Señor. Solamente que tú no te apartes ni apostates de la fe. Dice la Biblia que en final de los tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas del demonio. Y si tenemos el Espíritu Santo, podemos discernir lo que son espíritus engañadores y doctrinas de demonios, porque tenemos la palabra profética más segura, ya lo dijimos, la que se nos viene en nuestra fe. Si alguien, dice en la nueva versión internacional, si alguien se mantiene limpio, dice, llegará a ser un vaso noble, santificado. Hay una diferencia entre ser santo y ser santificado. Yo lo he enseñado muchas veces. Útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la obra que tú y yo tenemos que hacer? ¿Cuál es la obra que tú y yo tenemos que hacer? ¿Cuál es la obra de Dios? Predicar el Evangelio y hacer qué? Discípulos. ¿Cuál es la obra de Dios? Alguien que me conteste, alguien más que me conteste. ¿Cuál es la obra de Dios? Predicar el Evangelio y hacer discípulos. ¿Cuál es la obra de Dios? Predicar el Evangelio y hacer discípulos. Limpiémonos pues para poder hacer toda una obra. Ahora, a partir de esa, que es la obra central, cuando la Biblia habla de la obra de Dios, se está refiriendo a predicar el Evangelio y hacer discípulos. A partir de eso hay una serie de cosas que indican los dones de Dios, las operaciones, los ministerios, todo sirve para que la obra de Dios sea completada. Hay gente que tiene el don de discernimiento, hay gente que tiene el don de sabiduría, hay gente que tiene el don de ciencia, hay gente que tiene el don de dar con liberalidad, hay gente que tiene el don de presidir con solicitud, hay gente que tiene el don de interpretación de lenguas, todos esos dones, hay gente que tiene el don de, qué sé yo, cualquiera de los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu, que están puestos en medio de la iglesia para que se cumpla la obra del Señor, cuyo propósito central es predicar el Evangelio y hacer discípulos. Así que lo que Dios quiere es que tú y yo nos limpiemos de todas estas cosas para que si alguno es todavía un cristiano maduro, otra vez es un vaso, un recipiente de barro, vaya avanzando y vaya creciendo y que lo vaya purificando de tal manera que llegue a ser un utensilio poderoso en las manos del Señor, de oro o de plata, que contenga con plenitud la gloria de Dios y así mismo manifieste a los demás la gloria de Dios siendo limpio. ¿Cuánto necesitan limpiarse? Tú y yo necesitamos limpiarnos. Por eso te quiero decir, el Señor no dijo arranquemos la cizaña, porque se arrancaría también el trigo. Pero tenemos que tener discernimiento. Dile a tu vecino, ten discernimiento. Y dile esto, no permitas que un cristiano maduro te contamine en su debilidad. Dice así con todo el amor y con toda la claridad. No permitas que un cristiano inmaduro te contamine con su debilidad. ¿Estamos? Así que vamos a pedirle al Señor que nos permita mantenernos limpios. Limpiarnos y mantenernos. Eso dice la nueva versión internacional de 2 Timoteo 2:21. O sea, uno se mantiene, no solamente se limpia, pero se mantiene limpio. Llegará a ser, tiempo futuro, llegará a ser noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Conclusión. De todo hay en la vida del Señor. No es lo mismo un falso cristiano que un cristiano maduro, aunque en ocasiones los puedas confundir. Límpiate como un cristiano verdadero para ser usado por Dios. ¿Amén? Pidamos al Señor la gracia para ser limpios. Solamente Él nos puede limpiar. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Si puedes estar en pie, por favor, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor esa gracia. Si tú en esta mañana
puedes identificar que en algún área de tu vida hay inmadurez. ¿Cómo puedes saber si en algún área de tu vida hay inmadurez? Porque piensas como si fueras un incrédulo y actúas como si fueras un incrédulo. Dile al Señor en esta mañana: Señor, yo sé que en tu casa hay todo tipo de utensilios. Y si tú me haces ver con claridad que todavía no soy un utensilio honroso en tus manos, quiero renunciar a las actitudes, a los pensamientos, a las acciones, a las decisiones que me hacen pensar y vivir como si no fuera un hijo de Dios. Diga al Señor: perdona mi inmadurez y permíteme avanzar en madurez. Prepárame, dile, santifícame, dile, purifícame, Señor. Necesito ser limpiado, necesito ser purificado. Diga, Señor, rindo a ti mi voluntad en esta hora y te pido que me concedas el verdadero arrepentimiento. Si tú identificas que hay algún área de tu vida débil, hoy vamos a creer y vamos a confesar que la gracia del Señor es suficiente para quebrantar de tu corazón, de tu alma, de tu mente, de tu vida, aquella área débil. Si tienes debilidad con tu boca, con tu lengua, si tienes debilidad en el área de la economía y te cuesta cumplir los principios bíblicos, te cuesta ser honesto y honrado en tu negocio, y dile: Señor, sabes que esa área es difícil en mi vida y me cuesta. Soy, reconozco un cristiano inmaduro, porque a veces cualquiera que no sepa que soy cristiano me puede ver como si yo fuera empleado. Si tu debilidad está en el área de la sexualidad, en cualquier área, dile: Señor, reconozco mi inmadurez, pero te pido tu gracia para avanzar. Y dile: guárdame, Señor, de decidir contaminarme o de permitir contaminarme con algún área de inmadurez de alguno de mis hermanos. Dile: Señor, dame la gracia, Señor, para, en lugar de ser contaminado, que yo pueda ser factor de bendición para mi hermano. Pero si yo me junto con mi hermano que es débil, lo que yo soy débil, danos la gracia, Señor, para unirnos a alguien más o pegarnos a ti de tal manera que podamos sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra vida, esa debilidad. En el nombre de Jesús yo declaro que la gracia del Señor está sobre ti en esta hora. Que la unción del Espíritu Santo viene sobre nosotros, que necesitamos el Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo: te necesito, Espíritu Santo. Necesito tu gracia. Necesito tu gracia. Y diga al Espíritu Santo: perdóname todas las veces que te he confesado. Santifícame. Tú pusiste en mi vida un sello cuando confié en Cristo para mi salvación. Y tu palabra dice que tú mismo me santificas. Que quiero ser santificado. Diga al Espíritu Santo: santifícame, Espíritu Santo. Quiero ser santificado, quiero ser santificado. Díselo: purifícame, Espíritu Santo, santifícame. Quiero madurar en mi vida, quiero avanzar como un verdadero cristiano maduro. Sé que tengo áreas en mi vida de debilidad, sé que tengo áreas de inmadurez, pero quiero ir avanzando y madurando, y quiero llegar a ser ese recipiente, ese vaso, ese utensilio limpio, puro, santo, glorioso, para manifestar tu gloria y hacer tu obra en medio de una generación perdida que no te conoce y que no te ama. Diga: Señor, guíame a aquellos que no te conocen y que te están buscando, para que yo pueda hacer ese puente, para predicar ese evangelio, y que el único camino que eres tú, Jesucristo, sea que ellos tomen para llegar al Padre. Diga: Señor, dame la gracia, Señor, dame la gracia. Guíame, Señor, a hablarle a otros de Jesús, a hablarle a otros de la salvación. Guíame, Señor, guíame, Dios, a aquellos que te necesitan. Prepárame, Señor, pero que no me quede yo, Señor, sin hacer tu voluntad, sin hacer tu obra, sin limpiar mi vida y sin ser preparado a toda buena obra, de predicar las buenas nuevas de salvación, de hacer discípulos y de usar los dones que tú me has dado para edificar tu iglesia. En el nombre precioso de Jesús, dile: gracias, Señor,
por cada cosa que has permitido en mi vida. Y gracias, Señor, díselo, gracias, Señor. Hoy declaro, soy bendecido y soy bendición. Soy bendecido y soy bendición. Declaro, soy bendecido y soy bendición. Soy bendecido y soy bendición. Y declara, toda la bendición de Dios está sobre mi vida. Toda la bendición de Dios está sobre mi casa. Toda la bendición de Dios está sobre mi alma, sobre mi mente, sobre mi cuerpo, sobre mi espíritu. Soy lleno de la plenitud de Dios. En el nombre de Jesús soy lleno de la plenitud de Dios. Y puedo decirte hoy, yo en mi casa serviremos al Señor. Yo en mi casa serviremos al Señor. Decláralo, yo en mi casa serviremos al Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Toma tu lugar, compañero, y vamos a terminar. Y algo que pasó aquí. ¿Hay algo que Dios te ha hablado esta mañana? ¿Alguien puede salir de este lugar diciendo, voy a pensarme en hacer la perfecta voluntad del Señor? Tenemos dos caminos. El primero, esas compartidas que hemos venido aprendiendo de un curso de sobre qué significa y para qué es el uso de Dios. Entonces, Samuel, después de que hayan escuchado, vamos a para que mi vida no se obediencia de la Biblia, orar y meditar ¿cuál es la práctica? La obediencia y el vale la pena aprender eso que Cristo es nuestro fundamento y que es la palabra que le da de nuestra que vale la pena. ¿Por qué? Porque para mí no vale la pena. Estamos todos aprendiendo. Qué rico que hay una para que no estemos enseñamos con tantas cosas de gracia. No sé qué es lo que pasó, lo que Cristo me acaba de saber. A mí no me estaba mal. Y muchas personas